Como lo decía acá el compañero, mi nombre es Carlos Alfonso Severín. Me desarrollo como ortopedista acá en la Universidad Libre de Barranquilla y actualmente estoy a cargo de la Clínica La Misericordia Internacional. El hueso es un tejido único, en sentido de que puede regenerarse durante el proceso de curación. En este proceso de curación hay factores metabólicos y hormonales que influyen sobre esto. Las células endoteliales, las células osteoprogenitoras, las plaquetas, los macrófagos, las células madre mesenquimales y la proteína morfogenética influyen para que esta curación se lleve a cabo de forma satisfactoria. Cuando nosotros investigamos algo sobre no unión, nos damos cuenta que aproximadamente de cada 1000 fracturas al año pueden terminar en no unión en Estados Unidos. En el Reino Unido, aproximadamente 850,000 pueden terminar en no unión, siendo los periodos de vida en los que más se presenta entre los 30 y los 40 años. Es muy infrecuente que pasen niños y se ha demostrado que la estadística de la no unión es difícil de recolectar en trabajos retrospectivos. Por eso la mayoría de las estadísticas las tratamos de hacer de ahora en adelante en trabajos prospectivos. Más adelante nos daremos cuenta por qué es difícil o tenemos un subdiagnóstico en cuanto a las no uniones. Los factores de riesgo, todos sabemos, ya nos han dicho muchas veces, todos los factores de riesgo que podemos tener para que una fractura no nos consolide. Desde que llegamos a la residencia, todos los docentes nos dicen, no hagas esto porque después no te va a consolidar. Y de ahí todos vamos creando un círculo de cuáles son aquellas cosas que nos van a impedir que el hueso o la fractura nos consolide. Los tipos de fracturas, si la fractura es abierta o cerrada, si tiene unas patologías de base el paciente, las técnicas quirúrgicas, el sexo, la edad, la osteoporosis, el tabaquismo, que muchas veces lo encontramos. Algunos autores han intentado hacer como tratar de buscar un score que nos diga o que nos prediga si alguna de nuestras fracturas tratadas nos va a tomar a llegar a no unión, y se han acercado mucho a valores predictivos. Cuando entramos a saber qué es la no unión, vamos a encontrar todas este tipo de definiciones. Pseudoartrosis, fracaso en la consolidación, alteración en la calidad de vida. Nos van a decir que el retardo en la consolidación necesita un tiempo de consolidación. Y las definiciones que más se acercan es aquella en la cual nos dice que la no unión es el cese de evidencia de consolidación después del sexto mes de tratamiento durante 3 meses. Queda algo confuso. Nuestros residentes muchas veces, todos los pacientes al cual no le ha consolidado una fractura lo catalogan como una pseudoartrosis. No siempre una pseudoartrosis es una no unión, siendo la pseudoartrosis una cavidad fibrocartilaginosa recubierta por membrana sinovial, y no todas las no uniones se acompañan, no todas las no consolidaciones se acompañan de este tipo de características. En la definición, la que normalmente estamos utilizando es la de la FDA, que nos dice que la fractura que tiene al menos 9 meses y no ha demostrado signos de consolidación durante 3 meses consecutivos es una no unión. Müller la cataloga como el fracaso de una fractura para unirse después de 8 meses de tratamiento no quirúrgico. Todo esto se ve siempre mezclado con el tiempo. Siempre nos van a decir, no, a los 3 meses es un retardo de consolidación, después de 6 meses es una pseudoartrosis y después de 9 meses es una no unión. Quedamos aún más confundidos. Y sobre todo, cuando a esta le agregamos la infección. Esta es una definición que me gusta mucho y se produjo con Ferguson en el 2015 y nos dice que no todas las definiciones anteriores, sobre todo la de la FDA, aplica para no unión, y que una fractura sintomática sin potencial de curación, sin una intervención por parte del cirujano, es lo que se definirá como una no unión.
es decir, toda aquella fractura en el cual existe un síntoma y que esa curación no se presente sin una intervención por parte de nosotros, es la que llamaremos no unión. En la teología, la biología que más adelante tocaremos, la vascularización, como la localización de la fractura, la magnitud del trauma, la gran desprestigiación al momento de realizar la osteosíntesis, la estabilidad, si hicimos una estabilidad absoluta, relativa, el tipo y lugar del implante, si hay o no resorción ósea, el tipo del trazo y la reducción. Otros como la marcha, la carga, el alcohol, la paraplegia, las patologías de base y el uso crónico de AINES. En cuanto al diagnóstico, se hizo una encuesta para tratar de saber qué tanto nosotros consideramos o diagnosticamos una no unión. Y se encontró que en esa encuesta que el 70% de los cirujanos no tenían o no conocían una estandarización para saber cuándo estaban viendo o se estaban enfrentando a una no unión. Pero sí todos concluyeron en decir que las radiografías simples, cada 6 a 8 semanas y una evolución clínica nos puede llegar a un diagnóstico de no unión. Pero el signo más importante en la no unión es el dolor al soportar peso. Cuando nosotros intentemos hacer un diagnóstico de no unión, nos vamos a encontrar que en radiografías hechas cada 6 a 8 semanas no vamos a encontrar ningún progreso, por lo menos en 2 series de imágenes consecutivas, y el paciente va a reflejar un dolor cuando descarga peso sobre ese miembro afectado. Ojo, con el tiempo suficiente. No es que vamos a decir que un paciente está en no unión porque le hicimos una radiografía al mes postquirúrgico y luego a las 18 semanas postquirúrgicas y no hay ningún tipo de progresión, entonces lo vamos a considerar no unión. No, tendremos que considerar que lleve más de 9 meses y haya pasado o transcurrido más de 6 meses, pero con 2 series radiográficas entre 6 y 8 semanas sin ningún progreso. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos llega un paciente a la consulta y le diagnosticamos o le decimos, señor, en esta radiografía no veo ninguna progresión respecto a la radiografía anterior. Le decimos, usted fuma, usted sufre de diabetes, usted sufre de alguna patología metabólica. Y el paciente lo primero que nos va a decir, y está descrito, es dolor y miedo al regresar a la consulta. Y es esta la primera causa por la cual el paciente no consulta y hace una consulta tardía con el dolor. Normalmente vienen con radiografías sin consolidación y posiblemente con deformidades después de varias consultas perdidas y nos va a complicar al momento del tratamiento. Cuando pasamos a tratar la no unión, entonces vamos a intentar o vamos a tratar de llegar a un diagnóstico y luego intentaremos clasificarla. La clasificación más usada es y más conocida es la de Weber. Todos la conocemos desde que entramos a primer año. Nos dicen que tenemos 2 grandes grupos, uno que es las vasculares y la otra que son las avasculares. Estas son las que vamos a utilizar y es la que más se ha utilizado en todo el mundo y ya tiene aproximadamente unos 30 años de uso. En este grupo encontraremos las hipertróficas. Las hipertróficas, por lo general, solo requiere mejorar la estabilidad. No va a necesitar el uso de grandes cantidades de injerto como lo vienen utilizando o todas estas tecnologías de consolidación que tenemos a la mano ahora. Simplemente vamos a necesitar mejorarle la estabilidad a esa fractura y de seguro se va a consolidar. Este grupo son consolidadas vasculares y por tanto no requieren el uso de ningún tipo de biología. Las oligotróficas pertenece a las hipervasculares, no es hipertrófica en apariencia radiográfica, el callo está ausente y se produce algo de reabsorción, pero estos extremos, a pesar de que podrían verse sin ningún tipo de callo, aún son viables y no necesitan biología. También con algo de estabilidad
o algunos tipos de cambios en la estabilización que ya tenga el paciente, lograremos la consolidación. Esta, la muy conocida, la pezuña de caballo, pertenece a las hipertróficas, pero es mucho menos que la pata de elefante, que fue la que primero vimos. Normalmente se presenta con construcciones de fijación de placas inadecuadas o inestables, pero puede ocurrir muy también con los clavos. Las avasculares, que son las que más dolores de cabeza nos dan, son atróficas por lo general, en su gran mayoría van a tener una deficiencia de formación de callos y ya han sufrido reabsorción. Por lo general tienen alguna pérdida ósea significativa. Las avasculares, solamente necesitaremos un estímulo biológico, diversos grados de fijación, mejorar la estabilidad, ya sea con, y además de eso, darle algo de biología con injertos óseos autólogos y sustitutos, o con alguna técnica de reconstrucción que más adelante veremos. Ya en este momento, cuando encontremos aquellas vasculares con pérdida ósea o resorción ósea, podríamos utilizar la clasificación de Paley para clasificarlas, ya todos lo conocemos, en la cual vamos a tener dos grandes grupos, A y B. La A es con una pérdida inferior a 1 centímetro y la B es con pérdida superior a 1 centímetro. Lo estadificamos y decidimos planificar. Cuando nos enfrentemos ya al paciente, al momento de su evaluación, entraremos a hacer una historia clínica completa de ese paciente, lo que todos nos dicen durante nuestro proceso de estudio de semiología, tratar de atender al paciente de forma completa y no solamente enfrascarnos en nuestro sistema osteomuscular que todos amamos y queremos, pero también tenemos que ver al paciente de una forma integral. Hay que preguntar cuándo fue esa cirugía previa, dónde se le hicieron, cómo se le hicieron, cuáles fueron las condiciones donde hicieron el procedimiento quirúrgico, cuál fue el tipo de accidente o de lesión que tuvo, si tuvo complicaciones durante el periodo postoperatorio o transoperatorio, cuáles son las expectativas de ese paciente con respecto a su lesión, cuál es el nivel de motivación. Un paciente con depresión, un paciente que no está motivado, un paciente que no quiere recuperarse, es un paciente que tenemos que catalogar de difícil tratamiento y tendremos que buscar un tratamiento que sea adecuado para él. Tratar, no por chisme, como estamos aquí acostumbrados en la costa, sino preguntarle al estado social, a qué te dedicas, qué haces, dónde vives, con quién vives, quién te ayuda a movilizarte, si vas a rehabilitación, si no vas a rehabilitación, si fumas, muchos de nuestros pacientes fuman y no dicen nada. Yo hasta el inicio de la pandemia, yo fumaba medio paquete de cigarrillo diario y con la pandemia lo dejé, pero mi esposa y toda mi familia no sabía que yo fumaba. Ellos piensan que dejé hace 2 años. En muchos de nuestros pacientes vamos a encontrar tabaquismo pesado que nadie sabe y solamente hasta cuando le insistimos al paciente es que nos confirma que de verdad está fumando. Esa historia clínica siempre debe estar bien sustentada y analizada todos los parámetros que podamos o que puedan ser de importancia al momento del tratamiento. ¿Y qué tanto ha impactado la enfermedad en la vida del paciente? Doctor, yo era vendedor, yo vendía vehículos. Bueno, no vendía vehículos. Yo era lavador de carros, me ganaba 15,000 pesos diarios, pero desde hace 12 meses no trabajo. Hay algún paciente que algún día te va a llegar con una no unión, con mucho dolor y te va a decir, doctor, ampúteme. Pero tú tienes que tratar de investigar todos esos aspectos para lograr un buen tratamiento con estos pacientes. Siempre ver la extremidad lesionada, qué pasó, cuál fue el motivo por el cual no mejoró con los pacientes que hicieron. Si esta extremidad lesionada se está acompañando de una deformidad, si además de la lesión ósea que tiene, que es la no unión, vas a necesitar corregir una deformidad o no. El examen físico es importante. La deformidad hay que evaluar en todos los planos cómo está alterando el miembro inferior del paciente o el miembro superior, la discrepancia de longitud de las extremidades, signos de infección activa, si hay cicatrización, si el tipo de cicatriz que tiene está retaída, es de difícil abordaje para tener que cambiar el abordaje con el cual vas a tratar a este paciente y el estado neurológico vascular de ese miembro afectado. En los laboratorios vamos nosotros a utilizar lo que siempre hemos utilizado. Vamos a utilizar el hemograma,
La proteína C reactiva, algunos dirían que no funciona, no sirve nada ni la proteína C reactiva ni la BCG. Yo aún las utilizo en mis parámetros de evaluación. Son solicitados virtualmente con y sin infecciones. Yo prefiero hacerlo en todos mis pacientes. Todos pueden ser normales con una infección subclínica y tener una infección. La BCG y la PCR me sirven más y son más útiles para monitorear el proceso durante el tratamiento con aquellas no uniones que sean sépticas. La biopsia. No está claro en la literatura a qué pacientes hacerle biopsia o no. Algunos me dirán, yo no le hago biopsia a un paciente que no tenga signos de infección, pero sabiendo que una gran cantidad de nuestras pseudoartrosis y de nuestras no uniones, después de intervenida, termina en una infección y nos preguntamos, ¿esa infección la produje yo con mi procedimiento quirúrgico o ya el paciente estaba infectado y simplemente lo reactivé durante ese procedimiento que le hice? Yo preferiría excluir la infección en todos los pacientes que tengan no unión para saber si la fuente de infección es en el tejido blando o en el hueso. Tratar de hacer múltiples tomas con una aguja truco, tomar de 3 a 5 con una profundidad de hueso y que incluya siempre tejidos blandos. Siempre documentar si hay o no la infección y qué tipo de infección tenemos. Tratar siempre de las tomas de la biopsia vengan precedidas de una suspensión de antibióticos. Por lo menos los nuevos protocolos que estamos manejando nos dice que por lo menos 2 semanas de suspensión de antibióticos. Van a decir, doctor, pero no puedo tener 2 semanas a un paciente hospitalizado para hacerle una biopsia. No, normalmente estos pacientes van a venir de su casa, los vas a ver en la consulta y los vas a programar. Suspenden el antibiótico y toman la muestra 1 o 2 semanas después. La imagenología, aquella simple Ivana RX, que algunos ya no lo quieren utilizar y que todos prefieren pedir gamografía, resonancia TAC y de todo tipo de imagenología que se les ocurre. Está demostrado que la radiografía de buena calidad ofrece una enorme cantidad de información en las no uniones que nos va a brindar una buena características para diagnosticar, para planear y para decidir el tratamiento en el paciente. Mínimo vamos a necesitar 3 proyecciones. Si pudiésemos tener las 4, sería bueno. Una P, una lateral con rotación externa, una oblicua y una lateral con rotación interna. Esta nos puede brindar una imagen tridimensional de cómo es la lesión y qué tanto necesitamos con este paciente. Aquí tenemos una con tres proyecciones y es suficiente para determinar que el paciente tiene una deformidad, que tiene una no unión, además de eso que tiene una lesión y una falla en el material de osteosíntesis y que está comprometido tanto el peroné como la tibia con un recurvatum y además de eso tenemos un varo. Si pensamos que nuestra no unión es de tipo infecciosa y tiene infección y hay signos de infección, la resonancia es excelente. Nos va a diferenciar qué hueso está en buenas condiciones y qué hueso no está en buenas condiciones. Si hay infección en los tejidos blandos y si no hay infección en los tejidos blandos. Siempre debe realizarse antes de la biopsia. Y además de eso, debemos siempre descartar aquellos procesos tumorales. La tomografía es excelente para delimitar la extensión y su patrón de afección en la médula. No es necesario siempre pedir tomografías con reconstrucción 3D, solamente que esta no unión esté muy cercana a las articulaciones. En otros motivos no me gusta solicitarla. La resonancia sí me gusta para saber hasta dónde voy a llegar con mi reconstrucción. Una vez ya hemos diagnosticado, sabemos que tenemos una no unión, ya clasificamos a nuestro paciente y sabemos que este paciente va a necesitar un tratamiento, entonces entramos a decir, ¿qué vamos a hacer? Todas las no uniones necesitan un tratamiento técnicamente exigente, prolongado, y necesita un equipo que incluya instrumentadora, una buena rehabilitación y un equipo de radiografía adecuado para poder hacer un seguimiento. Y además de eso, un equipo de radiografía adecuado intraoperatoriamente. Hay 2 tipos de escuela cuando tengamos la no unión. Uno,
unión primero. Es aquel ortopedista, ustedes que la mayoría estamos aquí conectados hoy son residentes, es aquel colega tuyo, residente o profe, que cuando ve algo que no le ha pegado la fractura, dice, no, vamos a hacer que pegue, como sea. Soltemos los tornillos del clavo, vamos a comprimirlo, le ponemos injertos, pedimos proteína morfogenética, le hacemos un aspirado de médula ósea, se lo aplicamos, además de eso lo inmovilizamos con un yeso antirrotatorio, mejor dicho, utiliza todo lo que tenga en su haber para lograr que eso consolide. Apunta a lograr la unión primero y luego lidiar con la infección si la hay. No tiene como objetivo erradicar infección si fuese una no unión infecciosa. Pero por la que yo prefiero y la que se ha demostrado que tiene mejores resultados es eliminar la infección primero si no es una no unión séptica y luego sí, una vez cumplido el objetivo principal, intentar y hacer la reconstrucción que sea necesaria. La segunda estrategia tiene inconvenientes. ¿Cuál es el inconveniente? Que una vez nosotros hagamos nuestro desbridamiento, podemos pasar de este tipo de lesión con una aparente pérdida ósea muy pequeña, una deformidad, una fijación inadecuada, una no unión después de varios meses de evolución con compromiso periarticular, lo llevamos a cirugía, a hacer un debridamiento, evaluamos intraoperatoriamente qué teníamos para debridar y terminamos en esto, una gran pérdida ósea, y ahí sí vienen entonces nuestros dolores de cabeza. Es en este momento, cuando decidimos hacer la segunda estrategia, que vamos a necesitar cirujanos expertos o con experiencia en el manejo de las no uniones con grandes defectos óseos. Los dos pasos siempre deben incluir lo mismo. El primer paciente que evaluábamos allá hace unas cuantas láminas atrás, un paciente con signos de infección local, decidimos llevar entonces a una cirugía, hacer el debridamiento. El R3 o el R mayor, el doctor Carlos, que me invitó, él ya es R4, él le gusta la cirugía de mano, pero él no le gustan los lavados quirúrgicos, entonces llama a Manuel, el R1, hazme el favor, me hace este lavado quirúrgico. Manuel es el que hace el lavado quirúrgico y solamente toma la cureta porque ya fue el paciente, le mete la cureta a través de los orificios y toma un cultivo. Y él dice, ya hice el lavado quirúrgico. Y días después se dan cuenta que aún persiste la secreción y es porque estos lavados siempre se los dejamos al R menor y a quién sabe qué otras personas más. No, estos pacientes con no unión séptica necesitamos llevarlo por personas que tengamos el entrenamiento y la experiencia de hacer un buen debridamiento. Debemos hacer un debridamiento radical de tejido necrótico, quitar el hueso y el tejido blando que sea necesario retirar. Y una vez limpia esa zona, ya después decidiremos qué hacer con ella. Puede haber un defecto óseo. Cuando hacemos el abordaje de ese paciente, encontramos gran cantidad de pus, gran cantidad de secreción, defectos óseos cavitarios, todo eso hay que retirarlo. Un tercio de las no uniones sépticas se acompaña de falla en el material de osteosíntesis. Vamos a encontrar en ese debridamiento material de osteosíntesis, debemos debridarlo, debemos retirar el material de osteosíntesis que no esté cumpliendo ninguna función y hacer siempre, como muchas personas lo llaman, un debridamiento oncológico. No importa que después del debridamiento nos quedemos con un hueso fuera de la mesa, pero si ustedes se dan cuenta, esa misma lesión tenía una gran cantidad de tejido que no era viable de ninguna forma y necesitábamos debridar. Mientras tengamos este tipo de hueso y este tipo de lesión dentro de una pierna, nunca vamos a lograr que ese hueso, esa fractura consolide. Una vez hecha la resección y hecho el debridamiento, regresamos otra vez a esta escala que ya han visto que es la de Paley y notaremos que aquellos pacientes que nos llegaron tal vez con un A1 o aquel tobillito que vimos en las radiografías con recurvatum y con varo, que era un A22, después de un debridamiento nos damos cuenta que no era ningún A, sino era un B3 o un B2 y necesitaremos pensar qué cirugías hacerle. Las cirugías en dos pasos van a necesitar entonces una reconstrucción del hueso para lograr la unión
Y además de eso, el tratamiento de los tejidos blandos para proporcionar una cobertura saludable y viable en esos tejidos. Una vez hicimos el debridamiento de nuestro paciente, lo estabilizamos, le colocamos un fijador y ya tenemos un gran espacio que debemos decidir qué hacer. Tal vez algunos nosotros le colocaremos un espaciador con antibiótico mientras pensamos y a ver si lo lavamos en 2 días y ya determinamos qué hacemos, si hago un acortamiento agudo o hago un transporte óseo. Hay muchas formas de hacer. En este punto, cuando determinamos que es una no unión y esa no unión es una unión séptica, entonces lo consideraremos como una osteomielitis. A mí me gusta mucho esta tabla. A muchos no les gusta y les da risa, pero en realidad me gusta mucho porque el que más punticos verdes tiene es el transporte óseo y es porque a mí me gusta hacer transporte óseo. Pero en realidad el transporte óseo nos brinda muchos buenos aspectos, como no necesitamos injerto para realizarlo. Nos permite un manejo muy adecuado con todos los tipos o tamaños de defectos. La zona donadora es fácil de obtener. Una simple corticotomía bien hecha nos da una buena zona donadora. Además de eso, nos va a permitir corrección de deformidades. Tiene muy malos resultados debido a la dificultad de una buena realización de la técnica, una técnica depurada, y el tiempo prolongado. Además de eso, de la aceptación del paciente de durar con un fijador 3, 6 meses, un año. Hay otras técnicas, muchos defenderán cada uno las que ellos practiquen, pero por lo general yo trato de usar en las no uniones sépticas un transporte óseo, o más bien no un transporte óseo, sino una osteogénesis por distracción, en la cual ya sea un acortamiento y alargamiento o un transporte óseo, dependiendo que encontremos. La reconstrucción en las no uniones sépticas y no uniones sépticas con grandes defectos óseos, las técnicas más utilizadas son 4. La osteogénesis por distracción, que ya se las mencioné. El injerto óseo vascularizado, no lo hago. Normalmente se utiliza el peroneo vascularizado, yo no lo hago. No tengo el entrenamiento para hacerlo, pero ya aquí, por lo menos en Barranquilla, lo están utilizando mucho. Hay una doctora, la doctora Jimena Ríos, en la clínica Campbell, que lo hace muy bien. Tenemos la técnica de membrana inducida de Masqueret. La estoy reservando o la dejo simplemente para usar en miembro superior, en húmero y en radio y cúbito. No la estoy haciendo en miembros inferiores. Y la osteosíntesis más injerto, una vez curada la infección, que es la que todos hemos aprendido durante nuestro entrenamiento. La membrana inducida tiene indicaciones y contraindicaciones. Entre las contraindicaciones, defectos óseos intraarticulares, osteomielitis recurrente, cobertura deficiente de tejidos blandos y osteoporosis. Se supone que para hacer una membrana inducida debemos hacer una cura de la infección, y sobre todo si es una no unión con múltiples tratamientos antibióticos sin mejoría, pensaremos de que no es candidata para una membrana inducida. Más sin embargo, es muy difícil determinar de que ya ese hueso o esa zona está libre de infección. La reservaremos para casos muy excepcionales o que estemos completamente seguros que la erradicación del proceso infeccioso fue total. Las indicaciones para defectos óseos críticos, transporte óseo fallidos. Hay muchos transportes óseos que nos fallan, huesos que no regeneran, y la membrana inducida nos brinda muy buenas características. En osteomielitis curadas, que muchas veces no logramos nunca curar una osteomielitis, y tiene indicaciones de no unión. En la pseudoartrosis infectada también se puede utilizar, siempre y cuando logremos controlar la infección. Las técnicas son muchas. Hay quienes hacen las técnicas de no unión de huesos largos con fijadores externos, colocan el fijador externo, hacen la resección, colocan el espaciador con antibióticos. No vamos a entrar en discusión de la técnica, porque sería otra charla para hablar solamente de membrana inducida. Yo sí quería recalcarles algo. La técnica de membrana inducida es muy, pero muy, muy, muy beneficiosa para tratar grandes defectos óseos. Siempre, o por lo general, en los grandes defectos óseos vamos a necesitar grandes cantidades de injerto. Preferiremos siempre utilizar injerto
autólogo. Tenemos y contamos actualmente con técnicas de recolección de injerto óseo autólogo a través del sistema de rimado y aspirado que nos puede brindar hasta 50 gramos en un fémur sin poner en riesgo la vida del paciente. Y vamos a tratar siempre de utilizarlo en mezclas de 3/4, es decir, 3/3 partes de injerto autólogo y utilizaremos 1/4 parte con injerto de esto que nos brindan todas las casas comerciales. No es necesario hacer técnicas de masquelet bien depuradas y solicitar bioglass, proteína morfogenética, sulfato tricálcico, injerto óseo, matriz ósea desmineralizada y ese injerto autólogo, colocarlo en un recipiente, mezclarlo y hacer una mezcla de cocina que están haciendo ahora. Si tú haces la técnica bien depurada y logras una adecuada cantidad de injerto óseo autólogo, es más que suficiente. No, yo tengo ciertas reservas con este tipo de mezclas. Las he realizado cuando ha sido necesario, cuando no logro una gran cantidad de injerto para rellenar el defecto, pero tratemos de depurar nuestra técnica y una buena técnica de masquelet no requiere estas mezclas que estamos haciendo de cocina actualmente. La osteogénesis por distracción, como les mostré en el cuadro del doctor Corona, la utilizo mucho. Utilizo transportes, alargamiento, tiene el problema del tiempo, la tolerancia del paciente. Los pacientes a veces no toleran, a veces se cansan, se agotan, pero me ha dado muy buenos resultados y la literatura también nos muestra muy buenos resultados. La proteína morfogenética. Actualmente la tenemos de todos los tipos, de todos los tamaños. Cuando yo comencé a trabajar en la ortopedia y me llevaron a conocer la proteína morfogenética, donde la producen aquí en América, me mostraban 0.7 cc en una pequeña laminita para colocarla en una gran sección, y después de unos meses de que la colocaba, yo encontraba radiografías con un injerto óseo, un callo óseo exuberante, y me curaba cualquier tipo de no unión que tuviera. Ahora encontramos proteínas morfogenéticas que están vendiendo en el mercado. Habría que ver exactamente si no tenemos ningún trabajo de lo que nosotros estamos utilizando aquí en Colombia que de verdad sean proteínas morfogenéticas y que de verdad funcionen. Se puede utilizar en construcciones de defecto óseo segmentario combinadas con algo injerto óseo, defectos agudos en tibia. Tiene un nivel 1 y se puede utilizar en defectos de 4 a 7 centímetros. Por lo general, yo la utilizo solamente para los sitios del docking site después de un transporte, que también se consideran no unión después de un transporte óseo largo de 6, 8, 9 hasta 12 meses. La punta, el docking site, cuando llega, no consolida por toda la rastra de tejidos que lleva, porque hay resorción ósea, porque hay necrosis de la punta. Entonces, suelo colocarle algo de proteína morfogenética en esa zona y logra una muy buena consolidación. La FDA restringió su uso en no unión y solamente la dejó para artrodesis de columna. Nosotros aquí en Colombia aún la seguimos utilizando y tiene el uso todavía permitido. Este caso me gusta mucho. Es una no unión aséptica. No crean que todas las no uniones es por infección. Como ustedes se dan cuenta, como les decía, la gran mayoría de las no uniones se acompañan de esto, de falla en el material de osteosíntesis. No vamos a entrar a criticar si la osteosíntesis fue adecuada o no fue adecuada, si se hizo buena reducción o no. Solo quiero que se detengan a ver que siempre que ustedes tengan una no unión y exista material de osteosíntesis en esa lesión, exploren porque debe haber una falla en él. Estas pacientes normalmente van a tener más de 6 meses con ese material de osteosíntesis. Cuando vayan a realizar la cirugía, hagan la lista de chequeo. El residente, que es el que normalmente está pidiendo los materiales de osteosíntesis, pida un buen set de retiro de material roto. Y cuando nos lleguen estas no uniones, pensemos en esto.
el concepto diamante. Pensar de que si tenemos células osteogénicas, tenemos osteoconducción, tenemos factores de crecimiento y damos una buena estabilidad mecánica a una fractura, posiblemente va a curar sin necesidad de nada sofisticado. Este es un paciente con una no unión aséptica, tenía 20 años de edad. El cirujano hace un planeamiento quirúrgico, decide ir hasta la cresta. En la cresta podemos hacer con una técnica depurada y una buena toma quirúrgica hasta 30 gramos de injerto córtico esponjoso autólogo, que es el mejor que podemos encontrar. Además de eso, el cirujano decidió hacer un aspirado, le hizo tanto la toma de injerto como el aspirado. Hizo su lista de chequeo, llevó al paciente a cirugía, guiado siempre con un intensificador de imagen, retiró aquellos tornillos que definitivamente no eran viables. Al parecer no pudo retirarlos todos, pero antes de él enfrentarse a esa cirugía, hizo un buen planeamiento de su cirugía. Eligió la técnica quirúrgica depurada, conocida. No se pongan a utilizar técnicas quirúrgicas que no conozcan. Una técnica quirúrgica que la aprendiste la noche anterior en un libro no es la técnica quirúrgica para utilizar en un paciente con una unión. Ya tú dejas esa técnica para pacientes con fracturas recientes y agudas que tú puedes dominar. Y una vez logres la curva, harás con técnicas quirúrgicas no convencionales. Tratar siempre de utilizar las técnicas sencillas, de fácil dominio y tratar siempre de hacer un buen manejo de los tejidos blandos. Además de eso, el cirujano hizo esto. Reemplazó 2 tornillos rotos por unos tornillos en buena posición y realizó una estabilidad absoluta de la fractura, logrando una consolidación. Este artículo lo pueden conseguir en el journal. Antes de nosotros tratar de aliviar una no unión, debemos evaluar, diagnosticar, clasificar, planear. Siempre respeta la biología y los conceptos básicos y puedes lograr una consolidación de esa fractura que te ha dado dolor de cabeza. Muchas gracias.